Los líderes de los principales sindicatos franceses calificaron como un fracaso la primera reunión que sostuvieron el 5 de abril con la primera ministra Elisabeth Borne sobre la controvertida reforma a las pensiones, que principalmente apunta a aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación. París insiste en no retirar la enmienda y los sindicatos llaman a una 10ª jornada de huelgas de manera casi inmediata. ¿Por qué le pidieron concretamente los sindicalistas a la ministra Borne y cuál fue su tácita respuesta? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Cuando parecía que iba a hacerse realidad la ilusión de los líderes de los principales sindicatos de Francia de llegar a un acuerdo con el gobierno, la primera ministra Elisabeth Borne se negó a retirar la enmienda de Macron que extiende la edad jubilatoria. Ante semejante respuesta, el movimiento obrero se declaró en pie de lucha por 11ª vez. En nombre de los sindicatos, Cyril Chabanier, de la central CFTC, reveló que la exigencia que le trasladaron a la ministra fue que no podía haber otra salida democrática al conflicto que la retirada del texto, pero ella respondió diciendo que deseaba mantenerlo. Es una decisión grave, valoró Chabanier. La reunión para encontrar una salida al problema se produjo en el hotel de Matignon, en París, el 5 de abril, luego de que el gobierno aprobara la reforma de la pensión sin votación en la Asamblea Nacional, utilizando el artículo 49.3 de la Constitución. Las fuentes señalan que era una reunión muy esperada por parte de los representantes intersindicales con la primera ministra Elisabeth Borne, que el encuentro duró cerca de una hora después de su inicio, pero que las asociaciones de trabajadores calificaron el intento como un fracaso. Cabe recordar que Francia registra un fuerte conflicto social desde el pasado enero por la enmienda impulsada por el presidente Emmanuel Macron con el objetivo de aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa y no 42 años como ocurre en la actualidad. Pero ¿cuál ha sido el detalle que ha agravado más el arribo a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos? Según trascendidos, fue que Macron, ante el temor de perder la votación en el Parlamento y tras usar una serie de procedimientos parlamentarios para limitar el debate, decidió el pasado 16 de marzo adoptar por decreto una decisión que radicalizó las protestas. ¿En qué estado se encuentra el pliego de Macron? Según confirmaciones, la reforma, que el gobierno considera clave para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, se encuentra actualmente en el Consejo Constitucional y el 14 de abril debe pronunciarse sobre su validez. De ahí que, como pareciera que queda un rayo de esperanza, los líderes sindicales, ante la negativa de la Premier Borne de retirar la polémica reforma, lanzan una nueva medida de fuerza para presionar al gobierno con la convocatoria a la 11ª jornada de huelga general. Sin embargo, algunos consideran que mientras se espera por esa decisión, el gobierno intenta pasar página con nuevos proyectos, como una nueva ley del trabajo que la primera ministra pretendía discutir el pasado miércoles con los líderes sindicales. No me planteo avanzar sin los interlocutores sociales, afirmó Borne a la prensa tras la reunión que consideró de etapa importante y en la que, en su opinión, los sindicatos expresaron su disposición a trabajar más adelante. Los medios que dan seguimiento a este conflicto captaron a trabajadores franceses de la energía en huelga, levantando la mano en señal de aprobación para continuar la protesta contra el plan de reforma de pensiones del gobierno francés, y lo hicieron justo frente a la refinería del gigante petrolero Total Energy en Donges. Por lo visto, esa técnica de distracción que les quiere aplicar Macron a los huelguistas con otros proyectos no tiene éxito, porque las centrales señalaron que no están dispuestos a abordar nuevos temas mientras no se retire la ley de las pensiones. En tal sentido, reiteraron que fue un fracaso que la jefa de gobierno no se mostrara dispuesta a discutir sobre este asunto. Estamos viviendo una grave crisis democrática, apuntó el líder del principal sindicato CFDT, Laurent Berger, en referencia a que 2 de cada 3 franceses, según los sondeos, así como los sindicatos, se oponen a esta reforma.
Por esa decisión obstinada del presidente de Francia, que no cede ante los reclamos obreros, es que este país europeo vivirá una nueva jornada de huelga y manifestación como continuidad a las que ya habían comenzado desde enero en contra la reforma. Lo cierto es que Macron, según analistas, tomó la decisión de aprobar el proyecto de reforma al sistema de pensiones con la activación del artículo 49.3, pasando por alto la votación de la Asamblea Nacional y causando un gran remesón político y social en el país. Y como se sabe, en esa instancia parlamentaria, el proyecto no contaba con las garantías suficientes para obtener los votos necesarios, a pesar de ser aprobado previamente en el Senado, de ahí que, argumentando un riesgo en la caída del sistema de pensiones, el gobierno de Macron propuso la reforma que aumentaría la edad de jubilación. Así, Francia tendría una edad de jubilación similar a la del resto de países de la Unión Europea, en los cuales la edad promedio se encuentra en 65 años. Pero, ¿qué dice el gobierno en tal sentido? Bueno, pues asegura que la medida es necesaria, ya que la población del país cada vez se hace más vieja y la joven no aumenta de manera significativa, poniendo en peligro el sistema pensional. ¿Qué costo político tiene esta decisión para el presidente Macron? Hay que empezar por decir que el proyecto ha generado la ira de los sindicatos, la oposición y la población civil, la cual lleva varios días manifestándose multitudinariamente en todo el país. A juicio de los observadores, el conflicto social se agrava mientras Macron se abroquela y contraataca. La pulseada lleva más de 2 meses entre el gobierno y un universo social bastante heterogéneo, pero que lidera la Intersindical de Francia. Lo cierto es que Macron luce obstinado y sin poder disipar la conflictividad social a la que se dice también se ha incorporado el combativo espectro estudiantil, de modo que se va ensanchando el universo de participantes en la huelga. El propio gesto del mandatario de reafirmar su política como la única necesaria para salvar el sistema de pensiones demuestra que está dispuesto a hacerse cargo del costo político que ello le está atrayendo. Incluso hay quienes calculan que si la protesta anterior llegó a reunir a unas 3,5 millones de personas a nivel nacional, se espera que esta 11ª convocatoria supere con creces, porque hasta los jóvenes se vienen sumando y denunciando su precariedad laboral. Entretanto, hay quienes consideran que el accionar soberbio de Macron le va a pasar factura a su imagen presidencial, que ya se ve empañada con la exacerbación gradual del conflicto. Incluso algunos ven con preocupación una tendencia a la polarización y deslegitimación del gobierno. El poder real en Francia ya no ve conveniente que se afronte un conflicto de esta naturaleza en el actual escenario internacional inflacionario, con efectos de la crisis energética y el encarecimiento de la vida, con un reciente aislamiento de un gobierno y un presidente reformista que ya resulta despreciado por los franceses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.